Vamos entonces a trabajar hoy un caso clínico, es un caso de un niño, está en un texto que se llama Efectos terapéuticos rápidos, de Miller y otros, editado por Paidós. El texto que os envié se titula Una pequeña invención psicótica. Está bien lo de invención porque da cuenta de algo de lo que vamos a ir hablando. Y es un texto de un psicoanalista español que se llama Félix Rueda. Si alguno lo habéis leído, me parece que es un texto ejemplar, porque da cuenta de un proceso terapéutico, podemos decir, que integra además el objeto con el que estamos trabajando, que es el objeto voz, pero va explicando y ejemplificando muy claramente los diferentes pasos que este niño, Félix Rueda, de entrada lo cataloga como psicótico. Bueno, sería un poquito más prudente ahí, pero en cualquier caso vale su diagnóstico simplemente como hipótesis de trabajo para nosotros, y vamos a ver cómo va evolucionando este caso. Voy a cargarlo entonces, comparto pantalla y lo cargo, aunque si alguien lo tiene impreso, por eso os decía en un correo anterior si lo podíais traer impreso, porque siempre es un poquito más fácil a la hora de las anotaciones. Así que yo lo tengo impreso, voy a ir leyendo, pero también lo cargo para que lo podamos leer todos. Bueno. Si no lo veis me decís. He visto luego que las notas que tomé no han salido muy bien, pero en fin, lo importante es el texto y también las notas que vosotros podáis ir tomando y los comentarios que vayáis indicando. Dice, la primera frase me parece muy importante porque para él es un caso que presenta lo que llama una localización de goce. Vamos a ver que el término localización de goce, el término localización en particular, lo vamos a dar una importancia, va, digamos, a elevarse, le vamos a dar un valor clínico muy importante, ¿no? Seguramente podemos decir que uno de los objetivos terapéuticos en nuestro trabajo es hacer localizaciones del goce, ¿no? Ahora os digo en qué sentido. Entonces él empieza justamente con ese término que me parece importante. Una localización de goce, efecto de la interpretación, posibilita la entrada en análisis de un niño psicótico. Da por hecho que es psicótico, bueno, podemos cuestionar. Lo que es interesante de entrada es que plantee la localización de goce como efecto de la interpretación. Si nos vamos al concepto de interpretación de Lacan, ya sabéis que difiere un poquito del de Freud, porque para Lacan el concepto de interpretación se aleja del sentido, ¿vale? De producir un efecto de sentido con la interpretación del analista, y lo lleva justamente a este terreno que yo he concretado para simplificarlo lo máximo posible, como el efecto de la interpretación sería, en primer lugar, una pérdida de goce, y por eso para Lacan la interpretación se asemeja a un corte, ¿vale? A un acto de corte o a un corte en acto, por el hecho de que efecto de interpretación, corte o pérdida de goce, y segundo, esto que llama Félix Rueda una localización del goce, ¿no? Yo añadiría una localización tanto espacial como temporal. Me parece importante aquí articular los dos campos, ¿no? El campo de lo espacial y una localización espacial, pero también una localización temporal que hace a la historia o a la historización del sujeto. Así que localización espacial y temporal de goce como efecto de interpretación. Y esto nos lleva a un concepto a considerar, es lo que se va a plantear en el caso, otro concepto fundamental que es el concepto de cuerpo, a qué podemos llamar cuerpo en psicoanálisis, y en función de
esto que está planteando el caso, que va a plantear el caso, podríamos decir que un cuerpo, tener un cuerpo, no todos tenemos de entrada un cuerpo, se supone que en la psicosis no hay establecido un cuerpo, ahora lo podemos debatir, pero un cuerpo está compuesto de marcas y de bordes, ¿vale? Un cuerpo aúna inscripciones, marcas y bordes. Las marcas están organizadas en esa construcción fundamental que hace Lacan, que llama grafo del deseo, que aquí hemos tratado desde hace tiempo, y los bordes están un poquito mejor, diría, localizados en eso que os he presentado yo como el circuito del objeto. Ese circuito, y de nuevo lo vamos a seguir pensando, que articula, que conecta, que relaciona los 5 objetos: el objeto oral, el objeto anal, el objeto fálico, el objeto mirada y el objeto invocante o el objeto voz. Así que un cuerpo es un circuito, también se puede decir así, de marcas y bordes, que junta, une marcas y bordes. Para que haya un límite en el goce, para que haya una pérdida de goce y una localización de goce, tienen que estar establecidos esos bordes, ¿no? Esos límites. Y hay que decir que Lacan también plantea el mismo inconsciente con una estructura espacial de borde, ¿no? También en su momento aquí hemos trabajado. Así que cuando yo os he presentado el circuito del objeto, es una manera de intentar representar los bordes del cuerpo, ¿vale? En su conexión de las diferentes zonas, unas con las otras. Eso que Freud llamó vasos comunicantes y que Lacan llama una íntima solidaridad entre los diferentes objetos. Objeto que se establece en una determinada zona y la conexión entre esas 5 zonas diferentes que hemos señalado. Bueno, esto es lo que se va a poner en juego con una localización especial. En este caso, ahora lo vamos a ver, digamos un viraje hacia la localización del objeto voz. Así que ese es un poco el caso y cómo lo vamos a trabajar. Voy leyendo. Pepe, me voy a este último párrafo, tenía entonces 4 años y los informes escolares le diagnosticaban retraso adaptativo, enuresis y encopresis diurnas. Es decir, retraso y además una dificultad para controlar el pis y la caca. Asimismo, daban cuenta de la ausencia para él de lazo social, está junto a los niños, pero no está con ellos, no juega, de su errancia, va a su aire en la clase, pulula, de trastornos en su uso del lenguaje, dificultades para construir frases, hace preguntas repetitivas, cuando se le pregunta no responde o responde otra cosa, repite lo que se le dice, así como de otras dificultades, en ocasiones evita la mirada y en otras se pone objetos delante de los ojos, se mira en el espejo y se tapa los oídos. No hace pis ni caca en el VC, solo cuando se le pone el pañal. De pronto se pone mal, perdón, voy a aclarar el psicólogo. En la consulta, en el momento de la consulta, de pronto se pone mal, quiere salir porque quiere hacer pis y pide pañal y no entra en el baño hasta que ve que se lo han traído. No tengo claro si esto pasa en el momento de la consulta o es, ahora que lo leo de esta manera, o es lo que dice el informe, ¿no? El informe que los padres presentan al psicólogo.
Bueno, evidentemente el informe es un informe descriptivo de los síntomas. En un informe no se plantea evidentemente nada de la estructura, pero los síntomas que se describen harían también abrir la hipótesis, abrir la posibilidad, no solamente, por supuesto, de que fuera una estructura psicótica, sino también de que fuera un caso de autismo, ¿no? Un trastorno de espectro autista. Vamos a ir viendo que hay detalles que se diferencian un poco, ¿no?, de los síntomas clásicos del autismo, del espectro autista. Continúo, es la presentación de los síntomas. Si no lo veis, me lo decís, porque con este tamaño de letra lo podéis ver bien, lo podéis leer bien. Os pregunto. ¿Con este tamaño que he reducido de letra lo leéis? Sí. ¿Podéis leer el caso en la pantalla? Vale. Sí. Muy bien, es que si no me lo tapaban digamos, las cámaras, ¿no? Las imágenes de la cámara. En estas, perdón, voy directamente a lo que he señalado para no alargar más de lo necesario. Cuentan los padres cómo Pepe no quiere hacer caca en la taza del váter. Cuando le han sentado en la taza, se queda allí en pánico, pálido, petrificado, con rigidez corporal, ocurriéndole eso mismo en el colegio. Ha llegado en alguna ocasión, yendo de paseo, a pedirle al padre volver a casa para ponerse el pañal y poder hacer caca con él puesto, que es como habitualmente lo hace. Él está en el despacho mientras me lo cuenta. Es decir, de entrada es una presentación con un síntoma que tiene que ver con lo anal. No es exactamente, creo yo, una encopresis, porque él no es que pierda el control del esfínter, sino que requiere del pañal, o sea, de un tapón anexo para poder hacer caca. Más bien hay una fobia al váter, con lo que el váter pueda representar. Así es como se presenta el caso, además de los otros síntomas. Lo recuerdo, evita la mirada, se pone objetos delante de los ojos, es decir, ya ahí nos hace un poquito entender cómo también el objeto mirada queda implicado en el caso, y se tapa los oídos. Por tanto, también en cuanto al objeto voz, hay algo que se manifiesta. Las cuestiones del lenguaje, después, como no vamos a insistir tanto en estos aspectos, Félix Rueda, el psicólogo, hablará que hay deslizamientos metonímicos y homofónicos a la hora de hablar, ¿no? Él pone un ejemplo por entender un poquito mejor cómo se presenta Pepe en este primer momento, ¿no? Dice en otro momento del caso, Fiat Uno, que es la marca de un coche y el modelo, Fiat Tipo, Fiat Regata, regata en la ría. Es decir, que va tomando una conexión en las frases homofónica en un deslizamiento, modelo, marca de coche, y cuando aparece un modelo que tiene que ver con otra cosa, Fiat Regata, salta a una frase con un sentido diferente, ¿no? Regata en la ría. No sé si entendéis este deslizamiento. No es un discurso, sino una conexión homofónica a través de un deslizamiento, podemos decir un deslizamiento metonímico, que tiene que ver con la sonoridad, Fiat 1, Fiat Tipo, Fiat Regata, regata en la ría, y podría encadenar así sucesivamente diferentes significantes, ¿no? Entonces, por una parte señala este deslizamiento sin freno, un deslizamiento metonímico a partir de los sonidos, de las homofonias, y por otra parte ciertos significantes que recurren, ahora veremos, uno de ellos, el primero que aparece como significante recurrente, es el significante puerta. Ambos detalles, ambas manifestaciones, son manifestaciones que apuntan, ¿no?, indicios simplemente que pueden apuntar a una estructura psicótica, o al menos a un uso del lenguaje psicótico, ¿no? Tanto los deslizamientos metonímicos sin freno como la fijación y la reiteración
de un significante que se repite y se repite. También esta dificultad con los vínculos, de ir a su aire, de pulular, ¿no? Esta presentación del caso que hace el psicólogo. No hay lazo social, no juega, pulula, ¿no? Simplemente. Y luego esta cuestión que ahora vuelve a aparecer también como trastorno del lenguaje, que es eso que podemos llamar ecolalia, ¿no? Una repetición. Repite lo que se le dice. Luego lo describe un poquito mejor, lo vemos, ahora lo leemos, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo se presenta el caso de entrada. El psicólogo no duda en hacer un diagnóstico de psicosis. Bueno, vamos a cuestionarlo, ya lo he dicho. Primeras entrevistas. Pepe se sienta pintando sobre el papel, mostrándose sensible y atento a los diversos ruidos del despacho. Pero especialmente se va a interesar por las puertas de una casa de juguete. Dice, puerta, cierre. Y así, de manera insistente, intenta cerrar las puertas diciendo, puerta, no puede. En esta primera ocasión aparece, y es una observación muy importante que hace aquí Rueda, el psicólogo, aparece el significante cerrar solo. No hay forda, ¿vale? No hay alternancia o oposición significante, ¿vale? Solo cerrar, no hay abrir-cerrar, hay solo cerrar. Poder o no poder cerrar la puerta. ¿Bien? Es un señalamiento muy importante porque tiene que ver con cómo va a avanzar después el caso. Emerge también durante estas primeras entrevistas la solución que hasta ahora había ensayado, ¿no? La solución del niño, una ecolalia, manifestación de la regresión tópica al estadio del espejo. Bueno, ahora comentamos algo de esto. Pepe se pone totalmente especular, imitándome, repitiendo todo lo que digo, sin ninguna dimensión de la provocación. Si le propongo te escucho, él dice también te escucho. Si le animo sí, él dice sí. Si hago él imita Le digo no entiendo y repite no entiendo. Bueno, para el psicólogo esto, bueno, es lo que él llama una regresión tópica al estadio del espejo, pero también podemos pensar que en ese eco hay también algo de intentar dar soporte a ese objeto que hemos llamado objeto voz. Es decir, no solamente, porque claro, lo especular inmediatamente apunta a la identificación, sobre todo a nivel del campo espacial, no solo del campo visual, sino del campo espacial, ¿no? Todo lo que hemos trabajado respecto al objeto mirada. Recordad que él pone cosas delante de los ojos y se tapa los oídos. Evidentemente, algo del exceso, del goce, el goce excesivo de la mirada está implicado. Pero claro, el eco también resuena, ¿no? Hace resonar, hace repetir, en una resonancia repetitiva, lo que el otro, en este caso el psicólogo, dice. Puede ser un poquitín equívoco pensar que cuando él habla de regresión al estadio del espejo, que aquí hay una identificación, ¿vale? Por eso no me gustaba tanto comentar el asunto o cerrarlo diciendo que es una regresión tópica al estadio del espejo, ¿no? En la repetición, en la ecolalia, no parece haber identificación con el otro. Es simplemente un recurso muy primitivo, muy primordial de repetición. Si no hay identificación, bueno, podemos pensar que es un encuentro con el espejo en el que no hay identificación, ¿no? En esa repetición. Bien.
a pesar de esta posición especular, dice algunas cosas. Guapo, trae unas gafas nuevas y dice gafas. El autobús blanco, se ha caído la luz y no funciona, no hay suela, refiriéndose a escuela. En la segunda entrevista, bueno, un comentario, ¿no? Antes de de entrar en la segunda entrevista. Fijaos que yo cuando he intentado hacer, lo hicimos también hace unos años, una descripción del recorrido en una terapia, os hablaba de un primer momento que podríamos llamar destitución subjetiva. Un primer momento donde no hay sujeto. No quiere decir que no hable, no quiere decir que no haya expresiones, pero no hay subjetividad. ¿Bien? Es como que este primer encuentro, esta primera entrevista, ubica un poquito para este niño ese momento, ¿no? Aquí no hay alternancia significante, no hay oposición significante, está la ecolalia, está la repetición sin dimensión de la provocación, sin identificación, podemos decir. Es decir, es un momento que ilustra pues, ese primer tiempo de destitución del sujeto. No hay sujeto implicado en su propia palabra. Sin embargo, muy rápido, ya en la segunda entrevista, aparece, dice Rueda, aparece el primer esbozo de transferencia, cuando dice el autobús, ruedas pinchadas. Bueno, para él, que diga ruedas pinchadas, como él se apellida Rueda, ¿no? Lo considera bueno, pues una primera esbozo, manifestación de la transferencia. Me parece más importante que dice después, prosigue diciendo, la puerta cerrada, la puerta cerrada. La llave es un elemento nuevo, la llave de la puerta. De la madre de los Simpson, la llave en el bolsillo, se abre la puerta. Es decir que si en la primera sesión solo había aparecido la dimensión del cierre y la puerta no se puede cerrar, aquí aparece un elemento, una pequeña conexión, ¿no? Entre la alternancia abrir-cerrar, que sería la llave, y por fin la puerta se puede abrir, ¿no? El analista dice, escando en esta primera emergencia de la puerta abierta. Escando quiere decir que corta, ¿no? Que escandir quiere decir separar, distinguir, cortar. De alguna manera, cuando aparece esa primera manifestación del par significante abrir-cerrar, recordad que el síntoma es que se tiene que poner el pañal, es decir, que no se puede abrir del todo el esfínter anal, hay que retener el objeto anal. Entonces, el escando, que entiendo que quiere decir que corta la sesión, no sería totalmente claro, pero bueno, corta, separa, de alguna forma, al cortar señala la aparición de este significante que hace par con el otro. Escando en esta primera emergencia de la puerta abierta. Tenemos entonces el par significante, puerta abierta, puerta cerrada, que da cuenta de la posibilidad de una pulsación. La posibilidad de una pulsación. Si da cuenta de la posibilidad de una pulsación, quiere decir que en este encuentro, manifestación de un significante en oposición, aparecería, bueno, ya que él ha utilizado la palabra atisbo, la podemos tomar, ¿no? Un pequeño atisbo de funcionamiento del cuerpo, ¿no? Un pequeño atisbo del funcionamiento corporal. Una pulsación que puede ser tomada por el par significante abrir-cerrar. Y aunque eso él no lo señala, me parece muy importante que está en el elemento intermediario entre el abrir y cerrar, que es la llave.
Si tuviéramos que darle alguna representación simbólica, vamos a decir así, a este elemento de intermediador, ¿vale? Este elemento articulador entre el entre la oposición significante abrir-cerrar, sería esta llave que apuntaría, ¿no?, al objeto fálico, ¿no? El falo como lo que permite hacer el intercambio de goce, ¿no? El abrir y cerrar, poner un límite a ese movimiento. Que es interesante, que nos permite también entender un poquito mejor la conexión entre el cuerpo de la marca y el cuerpo de los bordes, ¿no? Entre la marca y el objeto, entre el significante y el objeto. Lo interesante es cómo cuando aparece la oposición significante, con esta intermediación de un elemento, ¿no?, del elemento llave, entonces algo del cuerpo puede hacer mínimamente al menos un efecto de borde. No sé si captáis la idea que quiero señalar. Es cuando aparece el significante en oposición, cuando de alguna forma el cuerpo que son marcas, puede manifestar esta posibilidad de poner el límite, ¿no? Abrir la puerta, cerrar la puerta, cerrar la puerta. Abrir, cerrar. ¿Bien? Es decir, que no solamente tenemos el par significante abrir, cerrar, sino que tenemos un elemento intermediador que sería la llave, ¿no? Me parece muy importante. Continúo si no tenéis comentarios. El siguiente apartado, interpretación y entrada en el dispositivo. En la siguiente entrevista, saca los juguetes que hay dentro de la casa y dice abierta. Es decir, se puede ya operativizar, ¿no?, con este par significante que ha podido ser alcanzado. Comenzando en ese momento a angustiarse. No, fijaos qué interesante. Aparece el par significante, aparece algo de la pulsación del cuerpo, aparece la primera posibilidad de la manifestación de un objeto, ¿vale?, que entra y sale, ¿vale?, que se atraviesa y se suelta, que se atraviesa y se pierde, y en ese momento comienza a angustiarse. Es decir, aparece la angustia. Diría que todavía este objeto A, que es objeto que angustia, es decir, ese A minúscula positivizado del que venimos hablando, porque es el momento en el que ese A angustia, es todavía una que no se puede ubicar, ¿no? No hay cuerpo, hay esa pequeña manifestación de la pulsación del objeto, pero no se ubica todavía, no se puede organizar en el circuito y por tanto aparece una como angustia sin ubicación. Pero fijaos, cuando hemos hablado de la función de la angustia, aparece la angustia, algo de la función que intenta señalar, ubicar, ¿no?, ese lugar, esa restricción de goce, que es el agujero, el objeto A como agujero, ¿no? Entonces, aparece a partir del par significante, de que se construye esa oposición significante. Ya vamos a ver que el síntoma disminuye, el síntoma, eso que han llamado encopresis, no sé si es muy adecuado llamarlo así, la fobia al váter, la imposición del pañal empieza a remitir el síntoma, pero aparece la angustia, ¿vale? La angustia de lo que supone empezar a utilizar el par significante abrir y cerrar. Bueno, ante esta aparición de la angustia, dice el psicoanalista, le hablo en tercera persona y le digo que algo está abierto. El agujero, al igual que el del VC, y que él se angustia mucho. Es decir, aquí lo que hace el analista simplemente es ubicar, localizar esa angustia y conectarla
con el significante abierto, cerrado, ¿no? Algo se abre y él se angustia. Dice sí, ¿no? El niño asiente, ¿no? A ese comentario, yo diría a ese señalamiento del analista. En la sesión siguiente no quiere entrar por el umbral de la puerta, le da miedo y para franquearlo se hace acompañar por el padre. El miedo al agujero se ha transferido al dispositivo. ¿Vale? Momento fundamental. Es decir, si hay un primer tiempo del tratamiento donde aparece el par significante, hay un segundo tiempo, que es este, en el que aparece la angustia, pero aparece ligada, muy importante, al espacio, al dispositivo analítico, ¿no? Es decir, es una angustia que inmediatamente aparece transferida al dispositivo analítico, lo cual es importante porque lo hace manejable, ¿no? Por eso la transferencia descubierta por Freud se convierte en un elemento tan importante del análisis, ¿no? Se transfiere al dispositivo, se retira del síntoma y por tanto se vuelve manejable, o al menos nos da esa oportunidad, ¿no? Por eso es tan importante que sostengamos la angustia. Lo hemos dicho muchas veces, pero vuelve a aparecer. Es decir, si la angustia se transfiere al dispositivo y nosotros no somos capaces de sostener esa angustia en el dispositivo, entonces no estamos siendo capaces de manejar la transferencia, ¿no? de manejar el proceso terapéutico. Bueno, continúo leyendo. El miedo al agujero se ha transferido al dispositivo. Acepta quedarse solo, entiendo que quedarse solo es sin el padre, sin la compañía del padre que le ha tenido que acompañar para que pueda atravesar el umbral de la puerta del despacho. Entonces, acepta quedarse solo si bien está totalmente especular. Le da por decirlo de especular. Ya sabéis que especular es en repetición, ¿no? En ecolalia, en repetición sonora. Si hago cualquier gesto, él lo imita, así, aquí sí que es más directamente especular. Vuelve a abrir la puerta, a cerrar la puerta y dice: no tengo mamá Simpson. Recordad que en la sesión anterior mamá Simpson había estado conectado con la llave, ¿no? Con esa llave a la que podemos dar una, bueno, digamos, una función fálica, ¿no? de articulación del goce. No tengo mamá Simpson, tengo 4 años. Y se señala la mano diciendo: tengo pupa. Está muy bien porque de entrada maneja un concepto que es el concepto de tener, que evidentemente también remite al no tener, es decir, aparece la oposición, también podemos decir de orden fálico, ¿no? Tener, no tener, no tiene a mamá Simpson conectada con este significante llave que había aparecido. Tengo 4 años, es decir, hace una localización del yo, hablando de lo especular, pero es al menos una localización temporal del yo, afirma que él tiene un tiempo, 4 años, y además se señala la mano diciendo: tengo pupa. Es decir, ubica en un lugar preciso del cuerpo un dolor, ¿no? En este caso, una pupa. Fijaos, es decir, hay algo que va virando hacia poner en juego de alguna forma el cuerpo de esta manera, ¿no? Tener o no tener, ubicarse en una temporalidad y ubicar además ese agujero en una parte del cuerpo que es una parte localizada, una pupa localizada. En este momento, el analista le dice que quizás, le digo que quizás el próximo día me pueda... ¿Qué dices? ¿Qué dice ese? ¿Qué estás diciendo? Es muy interesante porque, fijaos, aparece algo, quizá aquí el analista se precipita un poquito porque le plantea algo que a él le suena como demanda, ¿no? Quizá el próximo día
me pueda explicar, ¿no? Esto de la pupa, Y él dice, ¿qué dices? ¿No? ¿Qué dice ese? ¿Qué estás diciendo? Mm, señalaba también esta reacción como algo que lo separa un poquito de un diagnóstico, siempre hipotético, de autismo. Porque en el autismo, en eso que en el psicoanálisis se ha llamado caparazón autista, ¿no? Hay una tendencia a a la inmutabilidad y a la insensibilidad. El caparazón protege, pero a la vez aísla, insensibiliza, le hace al niño, pues eso, ¿no? Más inmutable. Y aquí no hay inmutabilidad, aquí hay una reacción, una manifestación directa de la angustia. Él escucha eso como demanda y aparece la reacción, ¿no? Pero ¿qué dices? ¿Qué dice ese? ¿Qué estás diciendo? ¿Bien? Continúo leyendo, si no me preguntas o si no intervienes. La imposibilidad, aquí hace el comentario, ¿no? Félix Rueda. La imposibilidad de separarse de las heces da cuenta de que no hay corte entre el otro y A minúscula, entre el otro y el objeto A, entre el cuerpo y las heces. No hay cuerpo, o si lo hay, es este cuerpo petrificado, tratándose entonces de obturar el vacío que lo puede arrastrar, función que realiza el pañal, el tapón del agujero del cuerpo. No hay esfínter, el interior y el exterior son lo mismo, el agujero del váter y el del cuerpo es el lugar por donde Pepe puede desaparecer. ¿Bien? Fijaos que está describiendo ese primer momento del encuentro con el analista. No hay sujeto, no hay cuerpo, interior y interior son lo mismo, etc. Tiene que recurrir a un tapón artificial que sería el pañal, ¿no? Recuerdo que aquí todavía no hay par significante y colalia en la relación con el otro, en la relación con los otros. Bueno, sigo leyendo. La ausencia de defensa frente al agujero hace que surja el pánico, la palidez y la rigidez corporal. Podemos pensar que su único recurso para velar el agujero era situarse frente al interlocutor de manera especular. Tras la aparición de la dupla significante cerrar-abrir, la puerta aparece, cerrar-abrir la puerta, aparece el agujero y con él la angustia. Creo que es un comentario perfecto, bueno, excepto insistencia en lo especular, ¿no? No solamente creo que está en juego aquí lo especular, está también el objeto voz en juego, pero bueno, ahora lo. Las diversas puntuaciones y la localización del agujero hacen que esta angustia, se transfiera al dispositivo, apareciendo la primera mención al cuerpo. Tengo pupa. Todo esto ocurre en 6 entrevistas realizadas en mes y medio, tras las cuales llegaron las vacaciones de verano. Bueno, creo que es una descripción estupenda de lo que es, vamos a decir, una primera parte del tratamiento, ¿no? Una primera parte del tratamiento en la que podemos apreciar los 3 momentos, ¿no? La destitución subjetiva, eso que aparece como la aparición del par significante, de la oposición significante, y luego la transferencia, la angustia, que aparece transferida al dispositivo y que el dispositivo puede soportar, puede sostener. Si recordáis, en ese proceso terapéutico que habíamos establecido en diferentes tiempos, estaba la destitución subjetiva en el primer tiempo y el atravesamiento del objeto como momento de angustia o punto de angustia en un segundo tiempo, ¿no? Que sería, digamos, el momento de ahogo. Habría un tercer momento que sería eso que habíamos llamado el grito en su momento. Bueno, pues entre estos 3 momentos está esta primera parte, ¿no? Yo diría que sobre todo entre el primero y el segundo, entre el
la destitución subjetiva y el atravesamiento de la angustia. El grito, el llanto, aparece, pero muy coartado, ¿no? En este, pero ¿qué dices? ¿Qué dice ese? ¿Qué está diciendo? En esa queja, tengo pupa. Bueno, hay algún atisbo de intento de extraer, ¿no? Localizar y extraer ese objeto. Pero sobre todo, estamos en el momento de pasar de la destitución al atravesamiento del objeto como angustia, como A más. Bien. Continúo. A mí me llama mucho la atención Bien. esas tres. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dice ese? Sí. Y la otra, que ahora no lo tengo delante. ¿Qué estás Pero, diciendo? Sí, ¿qué sí. estás diciendo? Sí, sí. Pero, o sea, que por otra parte, pero suena a voz en off. ¿Qué dice ese? O sea, es como si estuviera, pero es verdad que él ahí, aunque sea en off, pero está tomando algo oído, tomando algo, porque es un tipo de intervención que es totalmente ajeno a un niño de 4 años, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué dices? ¿Qué dice ese? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese tomar la voz del otro, ¿no? Que decía, Sí, sí. ¿cómo se toma la voz del otro, ¿no? Y claro, aquí lo vemos in situ, ¿no? Se toma efectivamente, ¿no? Como voz en off. Luego además va a hacer justamente lo mismo, después lo vemos en una de esas invenciones que llama el analista, invenciones psicóticas, pero totalmente, ¿no? Ya, ¿Qué ya. dice ese? Es decir, en tercera persona, ¿no? ¿Qué dice ese? Claro, claro, Realmente como si lo claro. estuviera viendo Totalmente, y escuchando. totalmente despersonalizado, sí, sí, sí. Sí, sí. Y otra cosa que yo también me gustaría darle alguna, bueno, no sé si darle alguna vuelta, pero me ha llamado la atención porque es el pañal, Sí. la función del pañal. Mm, Porque hasta qué punto el pañal cierra el agujero. Sin claro. embargo, a mí me parece que el pañal es lo que le permite abrir el agujero del esfínter. Ah, sí, sí, sí. Total. Digamos que puede abrirlo, pero no soporta perderlo. Es decir, el Perder pañal las heces. lo abre, pero Claro, lo retiene, ¿no? eso es, eso es, Es eso es. hace un efecto de tapón, pero Sí. no tanto de tapón del esfínter, sino de tapón del objeto, ¿no? Claro, pero por otra parte también yo pensaba que Sí, tiene una cierta función, es verdad que tiene función de tapón, pero también tiene una cierta función fálica, en el sentido que es lo que hace posible abrir y cerrar, mm, porque sin el pañal él no abre ni de coña, vamos. sí, sí, muy bien, Gerardo, desde luego. Hace un poquito de llave, ¿no? Eso es, La llave de la puerta. eso es. Sí, 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 sí. Sí. Em, claro, aquí es en ese sentido un falo, pero no exactamente en el nivel fálico que venimos Sí, trabajando. Es decir, no toma la castración, ¿no? No apunta a la castración, no ubica el encuentro con la castración, ¿vale? mm, Es decir, retrotrae, es una llave que retrotrae a lo anal, a la demanda, ¿no? Al operar, al localizar, ya que estamos utilizando hoy más ese término, a localizar la demanda del otro. Se puede localizar la demanda del otro, entrega el objeto, dona el don, ¿no? Dona el objeto valioso, la caca, y efectivamente el pañal puede hacer de apertura y cierre sin arriesgar la castración, es decir, sin la eso. separación del objeto. Exactamente, eso es, claro, claro, claro. Es decir, que las heces no, que es una cosa que angustia mucho a muchos niños, ¿no? Es decir, Ah, la pérdida de las heces claro, por el váter, efectivamente. sí, Vamos, que ahora se puede entender así muy bien, sí. el trabajo que se va a hacer, el trabajo terapéutico que se va a hacer. Es decir, el trabajo terapéutico va a ir de conectar un objeto con el otro. Y esto que ahora está centrado en la no separación del objeto anal, ¿vale?
va a empezar a conectarse en el circuito con el resto de los objetos, ¿no? Por eso el cuerpo como conector, ¿no? En la íntima solaridad, como permitir una circulación, que el objeto circule, de lo anal al fálico, cumpliendo esa función que apunta a la castración, pero también a lo visual y a lo auditivo, que es como se va a manifestar ahora la continuación del caso. Yo os recuerdo que en esos tiempos que habíamos señalado del proceso terapéutico, el primer tiempo la destitución, el segundo el atravesamiento del objeto, el tercero el de la extracción a través del grito, el llanto, el lamento desarticulado, hay un cuarto momento que es el momento de la integración del objeto en el discurso y del sujeto en el discurso, ¿no? El objeto más bien en el fantasma, que es también un efecto del discurso, y el sujeto como resultado del discurso, ¿no? Representado por un significante. Entonces, en este cuarto momento del grito, de la extracción del objeto al discurso, es donde está situando Félix Rueda, que también es una lectura que él hace de Lacan y de Miller, esto que va a llamar la invención psicótica, ¿no? Lo que va a llamar después, lo vemos, invención de un órgano. Se inventa un órgano que pueda sustituir el discurso, la subjetividad, el integrar ese objeto extraído en un discurso al que el sujeto psicótico no tiene acceso. Entonces, sería la sustitución del discurso, que no se puede sostener, por una invención, ¿no? Por una invención que él llama directamente una invención de un órgano sustitutivo, un órgano que sustituya el órgano de la palabra como discurso. Por eso, además, cuando estaba leyendo el caso me parecía muy interesante traerlo, porque como el otro caso de psicosis que vimos, que apuntaba más a la melancolía, era incapaz de operar con eso, y por tanto llega al pasaje al acto y al suicidio, aquí justamente lo que aparece es lo contrario, la posibilidad de operar con esto, con ese objeto a través de una invención, ¿vale? Una invención que viene a colocarse en el lugar de este discurso, digamos, imposible. Esa es un poco la idea, y bueno, también lo voy adelantando y lo vamos a seguir. Bueno, vamos a lo que sería como una segunda parte del tratamiento. Aparece esta primera parte, se va de vacaciones, todo lo que hemos relatado. A la vuelta de vacaciones, en septiembre, al oír un teléfono que suena fuera del despacho, Pepe exclama: ¿qué es esto? ¡Qué susto! Y dice: las campanas hacen tolón. A partir de aquí, localizaremos una serie de ruidos de carácter alucinatorio que le asustan. Ruido de las campanas, de los cohetes, el del metro, el ruido de la grúa. Este trabajo proseguirá a lo largo de todo el tratamiento, pero en este momento inicial se sitúa la emergencia de la voz tras la localización del agujero. Es decir, su idea es que gracias a haber localizado el agujero, ¿no?, con el que se puede operar a través del par significante abierto o cerrado, entonces a partir de ahí emerge un objeto que encarna algo de esa angustia, que localiza, que ubica esa angustia que ha quedado, digamos, en abierto, ¿no?, al que el sujeto ha quedado expuesto. Entonces, es muy interesante porque marcaría muy bien un tercer tiempo del tratamiento, ¿no? Un tiempo en el que el niño antes se tapaba los oídos, es como que pudiera destaparse los oídos y escuchar. Entonces, escucha el teléfono que está fuera del despacho y escucha
esto que él llama ruidos de carácter alucinatorio, ¿no? No entiendo muy bien porque él ha podido oír las campanas, los cohetes, ha viajado en metro, el ruido de una grúa. Bueno, lo llama de carácter alucinatorio, pero él seguramente tiene recuerdo de esos ruidos, ¿no? Que él ha oído en diferentes momentos. La diferencia es que ahora puede nombrarlos, y por tanto puede localizarlos. ¿Bien? Es decir, sería un tiempo que aquí hemos llamado un tiempo de subida a escena del objeto A, ya con una forma determinada, que sería con la forma del objeto voz, ¿vale? Una manifestación, él dice emergencia, yo creo que está muy bien, del objeto voz, ¿no? Y que se puede, de alguna forma, diferenciar o matizar en sus diferentes presentaciones. Las campanas, los cohetes, el metro y la grúa. ¿Bien? ¿Entendéis la progresión? Aparecía la angustia, la angustia se ubicaba en el dispositivo transferencial, el analista sostiene la angustia y a partir de ahí el síntoma disminuye. Bueno, creo que lo dice ahora inmediatamente, lo leo. Bueno, cuando aparecen estas localizaciones, leo un poquito más abajo, la madre, es en este párrafo al final, dice entonces que el problema del váter ha desaparecido y que Pepe hace pis y se sienta en la taza del servicio para hacer caca. Y fijaos la circulación del objeto, ¿no? Del síntoma a la angustia, a este punto de angustia no localizada, y ahora esta angustia localizada a partir de un objeto particular que es el objeto voz. Se puede destapar los oídos y localizar y ubicar los ruidos diferentes, la diferencia de ruidos. Quisiera, os muestro un momento el circuito de la angustia, porque me parece que refleja muy bien lo que veíamos el otro día, ¿no? El circuito que veíamos el otro día, hablamos de la estructura psicótica y de la estructura perversa, volvemos a la psicótica y refleja muy bien esta emergencia de la voz, este segundo tiempo, ¿vale? Que habíamos llamado nosotros la aparición de la angustia. No es el momento de la instalación de la angustia, sino el momento de la aparición de la angustia. El primer tiempo sería el de la señal, ¿vale? De la señal de angustia, y el segundo el de la aparición de la angustia. El momento de aparición de la angustia es el de la emergencia de un objeto, pero ya un objeto que, como dice Lacan en el seminario 10, sube a escena en aquel que todavía se sostiene en escena. Es decir, que él puede escuchar y diferenciar los diferentes ruidos, ¿no? Hay un mínimo sostenimiento en escena cuando el objeto se manifiesta de esta manera. Bien. Bueno, el tercer tiempo sería el tiempo de la estructura psicótica, donde el objeto A efectivamente aparece como invasor, ya lo habíamos dicho, y plantear si es así en este caso es cuestionar la estructura. Si efectivamente es una estructura psicótica, no aparece la efectividad de la metáfora paterna, de la abstracción pacífica del objeto, y el objeto siempre es, a partir de esta aparición, un invasor, ¿vale? Por eso no se limita el tiempo de la angustia. Sería el tercer tiempo que hemos visto otras veces. Bien, dejo de compartir esta pantalla, solamente era para
conectarlo con los matemas y cómo los hemos planteado nosotros y volvemos al caso. Bueno, quedamos entonces que el síntoma desaparece. Alguien diría, ya está curado, ¿no? Los cognitivos a lo mejor decían eso, ¿no? Ya está curado. Félix Rueda, me interesa proseguir el relato del caso y el soporte de la transferencia, fijaos, aquí integra los dos elementos. Localización, para él de la interpretación, no sé si se puede llamar interpretación, pero desde luego sí ha habido una intervención que ha puesto límite y ha localizado al goce. Entonces, dice, permite entender cómo esta pérdida de goce y el soporte de la transferencia, o sea, la posibilidad de que la transferencia en angustia sea soportada, dice, bajo la cual prosiguió el trabajo de aislar los fenómenos alucinatorios, voz y mirada, son el pivote de los esfuerzos de este sujeto para construir un órgano nuevo que constituya un nuevo borde, su pequeña invención, que es como ha llamado el texto, ¿no? Una pequeña invención psicótica. ¿Cómo lo entendemos? Para él, el recurso del psicótico para poder poner un límite al goce y una localización, ya digo, espacial y temporal al goce, es a través de una invención, ¿no? Su pequeña invención llama, ¿no? Esa pequeña invención funciona como un órgano nuevo y un órgano que constituya un borde. ¿Entendéis? Es decir, que si el cuerpo no está establecido como para poder establecer ese borde, ese circuito solidario del goce entre los diferentes objetos, al psicótico el único recurso que le queda es la invención de un nuevo órgano. ¿Vale? Si en la clase anterior hablábamos de la versión padre, de la perversión, ¿no? De un Dios mudo, etcétera, ¿no? Que pudiera sostener una ley, que no puede ser como la ley de Moisés, una ley inscrita en unas tablas, que no puede ser una ley para todos, sino que es una ley a la que le hace el deseo, ¿vale? El deseo es el que hace la ley. Aquí no estamos hablando de un Dios mudo, ¿vale? que opere con el goce, sino de un órgano, de una invención, de un órgano nuevo que opere con el goce. Creo que es una diferencia muy, muy importante, ¿no? Lo que le toca al psicótico es una invención. Lo que le toca al perverso es instituir un Dios mudo, ya que no puede inscribir la ley para incorporarla, ¿no? Lo que le toca al psicótico en este caso es una invención. ¿Bien? Por tanto, invenciones. Obviamente, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y por tanto, ¿qué es lo que hace este órgano nuevo, sustituto, que se tiene que inventar? Conectar, canalizar y operar con este objeto A. ¿Vale? Intentar que este objeto A circule a la manera de un cuerpo. Abrir el circuito, este que reiteradamente os enseño. La primera de las invenciones de Pepe fue el uso que hizo de la PlayStation. Durante un largo tiempo me habló de manera confusa, mezclando personajes, ruidos que él hacía, por ejemplo, modulando la voz y diciendo en voz baja, bofetillas, se está acabando vuestro tiempo, números, etc. Hasta que pude reconocer que, en cierto modo, en vez de producir un relato, es muy interesante el término, producir, mostraba una escena de un juego de PlayStation. Es decir, en vez de producir, reproducía, ¿no? Era una repetición, esto que decías Gerardo igual, ¿no? Como una voz en off, ¿no? Lo que me permitió preguntarle si le interesaban los ruidos de la consola, a lo que respondió sí. La consola era un intento
de construir un objeto condensador del goce fuera del cuerpo. Aquí sobre todo de la voz, ¿no? Del objeto de goce como voz. Aunque obviamente la PlayStation también incorpora imágenes, ¿no? Enmarca, da un límite, pone un marco a la voz y a las imágenes. Sigo leyendo. Como objeto anuda marco, imágenes e incluye ruidos y voces. Fijaos, ¿por qué necesita construir, como dice el analista, un objeto condensador del goce fuera del cuerpo? Pues para eso que hemos llamado separar la voz de su soporte. ¿Vale? Eso que hace la ley, ¿no? La ley de Moisés acalla la voz, la ley inscrita en las tablas de la ley, acalla la voz y separa la voz de su soporte, que es Dios para los judíos, para los hebreos. Aquí algo de ese intento de poner la voz fuera del cuerpo, de separar la voz de él, ¿no? De ponerla fuera, lo hace a través de, bueno, esto que llama una invención, un pequeño, digamos, atisbo para poner en juego ese objeto desde fuera, que sería la PlayStation. Recuerdo que para incorporar la voz, ¿vale? Para poder incorporarla, hay que separarla de su soporte. Es lo que venimos repitiendo las últimas sesiones. Bueno, digamos que esta invención de la PlayStation presenta un primer atisbo, ¿no? De invención, pero después aparece una invención, vamos a decir, mucho más consistente. La segunda de las invenciones es un circuito de trenes que hace ayudando a su padre. Que sea precisamente que lo haga ayudando a su padre, evidentemente es fundamental, porque en la invención está implicado el padre, está implicado el otro. Circuito articulado con la transferencia, ya que cada vez que vienen a consulta, el padre le compra una pieza para completar el circuito del tren. Muy interesante, ¿no? Porque es una invención que funciona en conexión, que conecta con el otro. En este caso, con este padre o este analista. Por otro lado, Pepe, en sus paseos cerca de las vías de tren, se interesa e indaga acerca de estas. Es decir, por una parte, tiene el circuito de juguete, ¿no? Los trenes de juguete, y por otra, en sus paseos empieza a interesarse por lo que pasa cerca de las vías del tren. Entonces, se interesa e indaga acerca de estas, de los puentes, túneles, agujeros, cañerías, etc. Hay en los circuitos un esfuerzo para cernir el goce innombrable. Evidente, ¿no? Justamente para eso sirve el órgano, ¿no? Ceñir, hacer de borde, hacer de límite, ese goce innombrable, ese goce que nos supera, ¿no? Y así, el objeto voz aparecerá en el circuito bajo la forma de fantasmas que montan en los trenes cuyo canto le asusta. Bueno, esa es, no sé, me parece que es un momento fundamental del tratamiento. Es decir, cuando aparece y él puede verbalizar que su miedo está conectado con los fantasmas que aparecen en los trenes, cuyo canto, con las connotaciones que tiene el término canto, le asusta, ya que eso es un paso fundamental. Continúo. También le atemoriza el sonido del tren, que tiene ruedas, apellido del analista, o el agua que cae por los agujeros en los túneles. Fijaos, cómo esta invención, a medias con el padre, este circuito que comparte con el padre y que también conecta con
con el analista, va poco a poco integrando algo de esos elementos que de otra manera aparecían como puras presentaciones de angustia, ¿no? La voz, ¿no? La voz que antes decía, el ruido de la grúa, el de las campanas, el de los cohetes, el del metro, poco a poco se van integrando en un circuito, ¿no? Hablando de circuitos. Fantasmas que montan en los trenes cuyo canto le asusta. Las connotaciones, ¿no? Las asociaciones, la apertura que puede producir esa frase. Recuerdo que este circuito, claro, la PlayStation puede ser verdaderamente el intento de darle un soporte a la voz, poniéndola fuera, pero aquí hay algo más que un soporte para la voz. Hay una localización de ese nivel, de eso para lo que sirve la voz, ¿no? Lo venimos repitiendo. En el circuito del objeto, la manifestación de la voz, la angustia que produce la voz, es para operar, para localizar el deseo del otro, ¿no? Es lo que planteamos y es lo que plantea Lacan. Es decir, este circuito de trenes que va construyendo y que le hace interesarse por los trenes y lo que hay alrededor de las vías, no solamente permite ir dando un soporte para la voz, sino además una localización de eso para lo que sirve esa voz, ¿no? Ese encuentro con la voz, con la angustia de la voz, que es localizar el deseo del otro. Es fundamental, porque el deseo del otro angustia, pero si el deseo del otro puede localizarse en estos cantos de fantasma, por ejemplo, que asustan en los vagones, bueno, pues hay una localización, ¿vale? Que es de lo que se trata. ¿Bien? Hay un atisbo también, es evidente, de encuentro con un discurso y con un fantasma. Los fantasmas de los trenes, ¿no? No solamente es que se llamen fantasmas, sino que de alguna forma ilustran algo de un intento de hacer, poner en juego ese lugar, ¿no? Ese lugar del grafo del deseo, que es el lugar del fantasma. Es decir, una articulación entre el sujeto y el objeto. Una ficción, como decimos, el fantasma es una ficción que vela la castración, ¿no? Que pone en juego la castración velándola, ¿no? Ese es el valor de esta invención. En el siguiente apartado, que lo titula el analista Los objetos, voz y mirada, miedo a los fenómenos naturales, poniendo entre comillas lo de naturales, ¿no? Es algo muy, muy interesante lo que se plantea. Entonces, empieza diciendo, otra serie se irá desplegando. Bueno, no sé por qué dice otra, porque sigue la misma serie de elementos y de integración de esos elementos de una manera más discursiva, ¿no? Ahora lo vemos. Otra serie, dice, se irá desplegando. Así por las noches le da miedo la grúa en la ventana. Ya no es solo el ruido de la grúa que había dicho, sino la grúa en el marco de la ventana. Tengo miedo del viento. Mueve la grúa que se cae y hace ruido. Truenos. Se apaga la luz, las bombillas y se queda oscuro. En la ventana, dice, hay unos ojos. A él le dan miedo esos ojos a la noche cuando está en la cama. Bueno, sigo leyendo, termino el párrafo. Después comentamos. En su uso particular del lenguaje,
refiriéndose a cómo él mira la grúa por la ventana, dice: me miraba la ventana, hacía viento que tiró la grúa, se rompe la casa. También más adelante habla de la voz en la cama. Le digo que así como había unos ojos que asustaban a Pepe, quizás hay una voz que le asusta. Y dice que sí. La de Monstruos S.A. Bueno, el analista comenta, lo leo también, se produce un ligero desplazamiento. El ruido pasa a ser de la grúa. El ruido pasa de ser de la grúa a ser del viento que mueve la grúa y hace ruido. Es decir, hay un elemento intermediador, ¿vale?, entre el ruido que le asusta de la grúa, que es el viento, ¿vale?, y del derrumbe de la grúa hay un elemento al menos causal, por tanto que entra en juego, que es el viento. Y Pepe comienza a decir cosas como: hacía viento que hacía correr las nubes, también a la ría. Fijaos, ¿vale?, cómo conecta el elemento viento de la grúa a las nubes, a hacer correr las nubes y a la ría. Aunque el viento derribe la grúa es una cosa, que puede ser muy angustiante, pero que haga correr las nubes y también que haga viento en la ría o que haga correr la ría es otra cosa ya un poquito diferente. Y continúa: cuando tenía 4 años, la tormenta hacía shh, estaba oscuro y yo tenía miedo. ¿Bien? Bueno, creo que, aunque lo retomemos por aquí el próximo día, pero fijaos cómo de repente se ha puesto en algo que casi podemos llamar un desarrollo discursivo, ¿no?, el desarrollo de un discurso, que empieza a integrar los diferentes elementos que antes aparecían deslavazados, aislados y angustiando cada uno por su lado. Es como que puede integrar el objeto A en el discurso, obviamente a través, si no digamos del fantasma, al menos de un atisbo fantasmático, ¿vale? Es decir, que algo del fantasma articula el objeto presentado ahora tanto como voz como mirada, ¿sí?, los ojos, pero además yo os había insistido, porque insiste Lacan, en la función de marco del fantasma, ¿vale?, de enmarcar. Y claro, aparece la ventana, ¿vale? Es muy parecido, por si lo queréis recordar y releer, al sueño del hombre de los lobos, que también ve los lobos, los 5 lobos que lo miran, también hay unos ojos que asustan, que angustian, en el marco de la ventana. Aquí hay algo parecido, aparece el marco que enmarca, ¿no?, como la función del fantasma. Por eso digo que hay elementos que también pueden sugerir hasta cierto punto un funcionamiento neurótico, ¿no?, como este atisbo, que ya es algo más que un atisbo de función fantasmática, ¿no?, de enmarcar lo que le da miedo. Claro, él habla de oscuridad, yo había resaltado la oscuridad, resalta el marco precisamente. O sea, es la oscuridad lo que resalta el marco de la ventana, ¿no?, por las noches. Y además es curioso porque, claro, acordándonos del hombre de los lobos, del caso de Freud, también en el caso de Freud, después de la angustia, ¿no?, que ejemplifica el sueño de los lobos, esto aparece relacionado con la defecación, ¿no? El hombre de los lobos, como respuesta a la angustia, produce una defecación. Es decir, aparece también la conexión entre los diferentes niveles, ¿no?, entre los diferentes objetos que estamos intentando ver en nuestro circuito del objeto. El viento pasa de ser un agente, pasa a ser un agente, un intermediario con lo real. Y hay una localización, de nuevo, espacial y temporal de lo real. El viento hace correr las nubes, también la ría,
Cuando yo tenía 4 años, la tormenta hace el ruido de la tormenta, ¿no? Es fantástico, ¿no? Localiza espacial y temporalmente algo de eso, de ese goce en lo real excesivo hasta ese momento. Es decir, está en la construcción o cercano a la construcción de un yo, ¿no? Efectivamente, de un cuerpo con los límites imaginarios que permiten ubicar estos que después va a llamar el analista fenómenos elementales. Pero al menos hay una localización. La función causa-efecto, ya no solamente la oposición significante, sino causa-efecto. El viento es la causa de que caiga la grúa, pero también de que se muevan las nubes y que circule el agua de la ría. Bueno, estamos casi sobre la hora. He avanzado un poquito más, pero da tiempo si queréis hacer algún comentario. Lo vamos a retomar aquí el próximo día. Pero si queréis comentar o preguntar, todavía tenemos estos minutitos. Fijaos qué bien describe el caso, por eso es tan bueno para nosotros, tan ejemplar, el proceso terapéutico. Porque antes, claro, puede que sea a través de la invención del órgano, ¿no? De la invención psicótica, pero lo que sí parece es que sea a través de la invención o no, hay un atisbo discursivo, ¿no? Sería un cuarto momento, después de los 3 anteriores, que sería la aparición de un discurso o de un atisbo discursivo y de un atisbo fantasmático. Ya sabes, el fantasma permite dar consistencia al deseo y permite operar con la castración velándola, ¿no? Comentario. Queda una hoja nada más del caso, leedla, pero creo que es interesante porque, bueno, también aparecen algunas conclusiones, pero nos va a permitir también plantear una hipótesis respecto a la voz y a lo que se incorpora en la voz, que tiene que ver, lo adelanto, con estos fenómenos. El autor hace una especie de conexión entre los fenómenos elementales en la psicosis y los fenómenos naturales, ¿no? Yo lo llevaría a eso que tradicionalmente llamamos los 4 elementos, ¿no? Aire o viento, tierra, fuego, son aire, tierra, viento y agua. No, aire, tierra. Aire y viento es lo mismo. Entonces, agua, ¿no? Agua, tierra, viento y fuego. Vale, no me sale. Entonces, claro, esos 4 elementos, evidentemente, producen ruido. Entonces, incorporar la voz, se puede plantear si la incorporación de la voz es una manera de domar, de incorporar también, de domesticar, si queréis, esos 4 elementos con los que el ser humano se ha tenido que confrontar desde los inicios, ¿no? Desde los tiempos primeros. Bueno, esto es lo que vamos a comentar también el próximo día. Nos van a quedar solamente 2 sesiones en el mes de junio, así que si no queréis decir nada, nos emplazamos para dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo? Bueno, queridos, pues Muchas gracias. hasta dentro. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Hasta luego. Un gusto. Dejo de compartir. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Todos. Hasta luego.